¿Qué tal, mis hermanos y amigos? En este día, Dios Todopoderoso los bendiga a cada uno, donde esté, donde se encuentre, en su casa, en su oficina, en el campo, en la ciudad, en el trabajo, en la fábrica, en la oficina. Dios derrame su gracia y su amor sobre usted. Les hablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y traigo una palabra muy importante. Este es su servidor Argemiro Calderón para compartir con usted. Y quiero entonces entrar a tratar de exponer un tema que lo he titulado Metamorfosis espiritual o transformación. Y este tema se encuentra fundamentado en diferentes revelaciones de las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, toda la Biblia, pero me referiré al Nuevo Testamento. Entonces, entramos a considerar esta parte, pero antes quiero animarlo en el nombre del Señor. No cambie su video, no lo apague, mírelo hasta el final y Dios le traerá algo maravilloso para usted hoy. No por lo que yo soy, sino por el amor de Dios, por su presencia y por su plan maravilloso para cada persona. Compártelo también con otros, con sus contactos. Compártelo en Facebook, en WhatsApp, a toda persona, amigo, familiar, conocido. Si usted quiere bendecir también a otros y no dejar solo para usted esta bendición, compártelo. Este tema nos da para hacer una especie de radiografía, si pudiéramos llamar así, de análisis, de observación de nuestra sociedad y la condición humana de cada persona, la condición de la humanidad en el estado espiritual. El estado espiritual de la humanidad es un estado, teológicamente se llama estado caído de esa posición en la cual el Creador lo hizo, lo estableció y le entregó las responsabilidades de cuidar al planeta. La persona humana en su estado espiritual y moral se encuentra degradada, se encuentra en estado de corrupción, en estado de descomposición moral, en estado de separación de Dios, en estado de odio entre persona y persona, con sus congéneres, destrucción de la base de la sociedad que es la familia, perversidad en todos los sentidos, de destrucción, de agresión, de rebelión de unos contra otros, corrupción en todo sentido. A veces hablamos de corrupción y mucha gente piensa solamente en los gobiernos y solamente en los políticos de pronto, pero quiero decirle que la corrupción, esa degradación está en todo el corazón humano que se ha separado y se aleja cada día más y más de su Creador, de aquel que lo creó en estado perfecto, en estado de comunión, en estado realmente especial para vivir y cumplir así el propósito divino aquí en la tierra. Entonces, en ese estado de degradación, en ese estado de perversidad, por eso hablo de metamorfosis espiritual. Entonces, voy a tratar de explicar esto en unos 4 punticos acá y vamos a leer y acudir a las Santas Escrituras. Pero antes de ello quiero llevarle en el primer punto
para responder a esta pregunta, ¿qué es metamorfosis? Bueno, todos recordamos que cuando estábamos en el colegio, en biología nos enseñaban este principio de la metamorfosis biológica, ¿no? Y el ejemplo más popular y más conocido que todos tenemos es la transformación de una pupa o de un gusano en mariposa. Entonces, de un gusanito sale una hermosa mariposa. A eso se le llama metamorfosis. Esa palabra metamorfosis viene del griego metanoia y ha aplicado entonces a la transformación del corazón humano, del ser humano, de su alma, de su estado degradado a un estado sano, a un estado de sanidad y de comunión con Dios y con sus congéneres. Entonces es que la palabra de Dios nos lleva a este principio. Transformación. ¿Ya? Entonces comienzo leyendo un texto sagrado en Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice así: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahí está entonces, transfórmense por medio de la renovación de su mente para comprobar tres cosas fundamentales: cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿No es eso lo que necesitamos? Claro que sí, pero tenía que haber una transformación, una metamorfosis espiritual y moral. Amigos, hay otros pasajes como en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y en Tito 3, versículo 5, dice así: nos salvó, refiriéndose al Evangelio y al Señor Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por medio del lavamiento del agua por la palabra de Dios y la regeneración por el Espíritu Santo. Es menester que expliquemos esos términos teológicos, bíblicos. Quiero decirle que no estoy hablando de religiosidad ni de religión. La mayoría de personas intelectuales, los estados, las instituciones, confunden y siempre hablan de religión. ¿Cuál es su religión? Es que esta es la religión tal, la otra religión y la otra religión. Amigos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de el poder del Evangelio para transformar una persona que tiene el poder de cambiar corazones, de transformar vidas, y se llama Jesús, Jesucristo, Jesús el Salvador ungido. Jesús el Salvador, Cristo es el ungido de Dios. Entonces, Él tiene el poder para transformar los corazones. ¿Ya? Así que podemos encontrar en la palabra esos principios. Permítame mencionarle un cuarto texto bíblico en San Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le responde al doctor en teología, en la enseñanza de la ley en Jerusalén y en todo Israel, en su encuentro con Nicodemo, un doctor de la ley. A raíz del diálogo que entabla Nicodemo con Jesús, y Jesús le responde y le dice: de cierto le digo, que si no naces del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y para
todo judío y sobre todo una persona preparada como intelectual y en la ley como Nicodemo, era interesantísimo el reino de Dios y entrar en el reino. Todo el diálogo se desarrolla en 21 versículos, pero solamente he citado el versículo 5 y ese no es, estoy haciendo alusión para nuestro tema de transformación. Entonces necesita allí la palabra transformación o metamorfosis, necesitamos la nueva creación y la regeneración, Tito 3:5, y el nuevo nacimiento. Esos términos casi todos van allí como el mismo ramillete, ligado el uno con el otro para hablarnos de esta transformación. ¿Ya? Entonces tenemos que hablar transformación, nueva criatura o nueva creación, regeneración por el Espíritu Santo, nuevo nacimiento por el agua y por el Espíritu Santo también. Queridos, es realmente esto lo que nosotros necesitamos. ¿Qué significa entonces la palabra regeneración? El Señor Jesús, mencionando por allá en Mateo, habla que en la regeneración de todas las cosas, entonces se sentará en su trono a gobernar a las naciones. En la regeneración y en Hechos de los Apóstoles nos habla el Señor, allí en capítulo 3 nos habla de en la restauración de todas las cosas. Entonces regenerar significa hacer nuevo algo. Se refiere a un cambio radical. Se necesita una transformación, especialmente dice allí de toda la creación, porque entonces el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. En Apocalipsis 20 y 21 nos explica eso. Cielos nuevos y tierra nueva. Y está anunciado por el profeta Isaías 650 años antes de Cristo, en el capítulo 66, 65 y 66. Entonces, allí están anunciando la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Y el apóstol San Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 13, nos dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Amigos, la regeneración entonces referida ya a la persona, ahí habla de toda la creación y la humanidad, pero aquí entonces se refiere al corazón, a la persona como tal, a usted y a mí. Es así que entonces habla de esa transformación, de esa renovación, de esa nueva criatura, donde todas las cosas viejas, de lo que hablamos en la introducción, la perversidad moral, la maldad, que es la raíz del pecado, de la iniquidad, ¿ya? La degeneración, el odio de unos contra otros, la destrucción de todo lo moral, de la vida moral, de la vida buena, agradable y perfecta. ¿Ve? Entonces, ese alejamiento y ese rechazo total del contenido del Evangelio de Jesucristo es lo que hace entonces que la persona necesite una transformación del corazón, del espíritu. Esto no se logra a través de instituciones, a través de programas políticos, a través de programas de alimentación, a través de programas pacificadoras o pacifistas, a través de sistemas de gobierno, cambiar de un sistema a otro sistema. Ahí hay un cambio, pero eso no regenera. Está comprobado en todo el mundo. Si se transformara por el mundo y la persona humana por esos medios, hace mucho tiempo esto estaría totalmente cambiado. Pero la realidad de la sociedad contemporánea, del mundo contemporáneo, nos muestra que por miles y miles de años la humanidad va degenerando más y más y más. Todo, personas nomás de que tengan 80, 90 años nos dicen, no, es que cuando yo era joven, tenía 20 años, las cosas no eran así, no había tantas violaciones, asesinatos, no había tantas guerras, no había tantas cosas tan feas, ¿no?
hace 50, 60 años atrás. Pero le estoy hablando no solamente del siglo XX, 50, 60, 100 años atrás. Le estoy hablando de 1000 años, digamos, bueno, de Jesucristo hacia acá, hace 2000 años. ¿No? Pensemos en eso nomás. Si en estos 2000 años, si los cambios políticos, sistemas de gobierno que hay y que se rigen en diferentes naciones del mundo, fuera la transformación, entonces el mundo estaría totalmente diferente. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, esperamos corazones nuevos, y allí van a estar, como le dijo Jesús a Nicodemo, para entrar al reino de Dios se necesita un nuevo nacimiento, se necesita una transformación del espíritu, del agua y del espíritu, se necesita un cambio de actitud, se necesita que la persona salga del estado corrupto, putrefacto, a un estado sano, totalmente sano, refiriéndose al espíritu. Y como dice el texto que comenzamos nosotros, voy a repetirlo nuevamente, voy a leerlo, vea lo que dice. Es tremendo porque dice: y no adopten las costumbres de este mundo, es lo que les estoy explicando, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y en Tito, cuando habla también de la regeneración, dice: nos salvó. Allí incluye la salvación, entonces, que es a donde vamos. La salvación de nuestras almas, de nuestra vida, aquí y por la eternidad. Amigo, es menester, y lo invito para hacer un alto. Reflexione su mente, mire, renueve su mente. La mentalidad humana está tan atiborrada de filosofías contrarias a estos principios del Señor, que es lo que realmente transforma corazones, que no quieren escuchar absolutamente nada. Y se aferran a la filosofía humana, a la razón solamente, y no permiten que la revelación de Dios intervenga en su esquema pensante, en su razonamiento. Y entonces, en lugar de ser sensatos para atender la voz de Dios, se volvieron insensatos, resistiendo el mensaje del Señor. No sea usted otro de esos. Permítale al Señor cambiar su mentalidad. Esta semana hablaba con uno de mis hijos, que es profesor, y hablaba de estos filósofos, estas personas como Lewis, personas que eran ateos, pero después de razonar y de hacer un estudio profundo, preguntándole razones y buscando respuestas a sus inquietudes, se dieron cuenta que estaban totalmente equivocados. Y tengo cantidad de testimonios de personas que inclusive del ateísmo han permitido esa transformación de su mente, de su espíritu, esa transformación, y todas las cosas son hechas nuevas. Son transformadas por el poder del espíritu, porque en los textos que hemos leído dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. La palabra de Dios allí juega el papel como algo que lava y limpia y purifica, algo que está podrido, algo que está sucio, corrompido. Dice: por medio de la regeneración. Ya dije qué significa regeneración: es cambiar, es nacer de nuevo, es regenerar algo que estaba destruido, que estaba putrefacto, que estaba dañado, y hacerlo nuevo. Eso es lo que hace Jesús. Nadie más puede transformar el corazón humano, arrancar esa corrupción. No es con programas, no es con sistemas humanos, es con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo al corazón arrepentido. De ahí, queridos oyentes, queridos hermanos, mire, entonces
podemos entrar a encontrar esta palabra, ¿no? A encontrar la respuesta ante las necesidades humanas sobre el nuevo nacimiento, sobre la palabra de Dios, los textos que he mencionado, y en cuarto lugar, la regeneración que el Señor nos presenta en su palabra, la restauración de todas las cosas, y esto viene a través de tener un arrepentimiento, una conversión, una confesión y un depositar de fe en Jesucristo a través de la fe. No hay choque entre la razón y la fe, más bien tenemos que tener una fe que razonó y se dio cuenta que sin Cristo está perdido. Entonces la razón le indica por aquí no es el camino, entonces deposita su fe en Jesucristo y puede ser cambiado y transformado su mentalidad, su corazón, su estado de vida, su estado moral, para comprender lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es la moralidad, la vida moral de la persona, lo bueno. Pero tengamos en cuenta en esto de la moralidad, porque también el profeta Isaías anunció y profetizó que en estos tiempos, dice, a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno. A lo agrio le llamarían dulce y a lo dulce agrio. A lo amargo, entonces todo cambiado. Y así vemos muchas cosas. Están cambiando esos estados morales en la sexualidad, en el género, en la vida de la persona, en el comportamiento y la conducta humana. Lo llaman con un nombre que contradice totalmente la verdad. Inclusive hace un tiempo atrás estaba comentando, también por las redes, que la Corte había dicho que el hecho de que las personas consumieran el cannabis, o sea, la marihuana y algunas otras drogas, que eso era el desarrollo de la personalidad. Imagínense ustedes, pero un desarrollo ¿hacia dónde? Hacia la degradación. ¿Qué drogadicto hemos visto nosotros en un verdadero buen estado? Bueno, agradable y perfecto. ¿Lo conoce usted? A una persona alcohólica, por ejemplo, que lleva 10, 15, 20, 30 años ingiriendo licor, ¿no? Degenerado, por ejemplo, sexualmente. Desbarata un hogar, desbarata el segundo, desbarata el tercero y nunca encuentra la felicidad. ¿Ve? Solamente transmite enfermedades sexuales y degeneración de su propia vida fisiológica y su degradación moral y espiritual. Por lo tanto, es menester que entendamos y vayamos, entonces, volvamos al Señor. El arrepentimiento significa un volverse a Dios, un volverse de cara al Señor, porque antes, a través del pecado y la degradación que hemos hablado, entonces le estaba dando la espalda a Dios el Creador, a Jesucristo el Salvador, a su palabra, que es el Santo Evangelio, y volverse de rostro a Él, con una actitud de reconocimiento, claro, usando su razón, su conocimiento, la lectura y el estudio de la palabra de Dios, para entender el llamado del Señor. Nos llamó, Dios nos llama a una vida de santidad, a una vida de pureza, a una vida de rectitud, de justicia, de verdad, de honestidad, ¿ve? De relación buena y sana entre nosotros los humanos, en el hogar, en el trabajo, en la empresa, en la universidad. Amigos, este es el llamado, esto es arrepentimiento, conversión, también volverse a Dios, dar media vuelta y volverse a Dios. De estos temas profundizaré en unas próximas intervenciones. Por ahora lo invito para que se vuelva arrepentido al Señor Jesucristo. Y Él dice en San Juan capítulo 6, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor dice, de cierto os digo, que el que a mí viene,
yo no lo echo fuera, y recibe la vida eterna, tendrá la vida eterna. Es el momento de reconocer, y es la transformación que necesita nuestro país. Este año es año de elecciones y la gente por donde quiera está hablando. Este grupo, este político, este partido sí tiene la transformación para Colombia, sí trae el cambio. Pero ya dije eso, ya expliqué, estoy concluyendo, ¿no? Esos cambios no traen la transformación del corazón del que es drogadicto, del que es ladrón, del que es corrupto, del que se roba el fisco público, del que asesina, el que viola al otro, a la niña, al niño, del que asesina por robarle un celular, del que asesina bueno, ya por nada, porque no le gustó. No, señores, ese corazón necesita una transformación, perdón, una metamorfosis espiritual, una transformación de la mente y del corazón, como acabamos de leer en las Santas Escrituras. Amigos, eso es lo que necesita. Y eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo y la Sagrada Escritura, y que la persona acepte y reciba conscientemente a Jesucristo como su Salvador y su Señor, lo haga Señor de su vida. Ese cambio, antes era esclavo de la borrachera, ahora se convierte en alguien que es sobrio, prudente. ¿Ve? Antes entonces andaba robando, ahora está trabajando honestamente y honradamente con sus manos para conseguir su sustento y ayudar a su familia y al prójimo. Antes andaba en la drogadicción, deja la drogadicción, ahora se convirtió, se transformó en un ser normal, haciendo lo bueno, lo agradable y lo perfecto, agradando a Dios y sirviendo a su prójimo. Amigos, este servidor experimentó esa transformación va a ser ahora en marzo, dentro de un mes, mayo, dentro de 2 meses, 46 años. Y le hablo con conocimiento de causa y experiencia. Que Dios lo bendiga, Dios los bendiga grandemente, pero acérquese por la fe en Jesucristo y dígale así al Señor a través de una oración que usted puede confesar y decir: Padre Dios, me acerco a Jesucristo, reconozco mi necesidad espiritual, quiero ser transformado en ese hombre nuevo que tú has prometido. Quiero ser esa persona. Transfórmame, cámbiame. Ahora yo no puedo, no soy capaz, estoy dolido, estoy desesperado o desesperada. Mujer, señorita, joven, vengan a Jesucristo, permítale, dígale: Señor, cámbiame, transfórmame, lávame con su sangre preciosa, que el Espíritu Santo venga y cambie mi corazón. Dame un corazón nuevo, Señor, dame un corazón nuevo, quiero una vida nueva, quiero vivir esa nueva criatura, quiero ser ese nuevo hombre, esa nueva mujer, quiero entrar a esos nuevos cielos y esa nueva tierra, regenerados. Oh Dios, ayúdame en esta necesidad, en este tiempo. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Jesús, a quien hago mi Salvador y mi Señor de aquí en adelante. Amén. Los bendigo y pido en este momento, voy a orar por cada uno de los que ven y oyen este video. Padre, en el nombre de Jesús, pido que cada uno de los que oiga y vea esta charla, este mensaje, sea tocado poderosamente por el Espíritu Santo. Si está enfermo, sea sanado. Está perdido, sea salvado. Está atado, sea liberado. Sea transformado totalmente en una nueva criatura, en una nueva creación. Te lo pido, Padre Santo. Transfórmalo de enfermo a sano, de perdido a ser encontrado como la oveja que fue encontrada. De ser corrupto a ser sano, a ser honesto. Oh Espíritu Santo, lleva esta palabra a cada uno. Oro por mi país, oro por Colombia, oro por Latinoamérica y por el mundo. Pido, Señor, por la paz de este país, de mi ciudad. Pido, Señor, por cada uno de ellos. Los bendigo a todos en el nombre poderoso de Jesucristo.
mi Señor, mi Salvador. Amén y amén. Que el Señor Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo. Nos encontraremos en un próximo video. Los amo en el Señor.